Es una bendición de poder tener la facultad de interactuar estos conocimientos, informaciones, enseñanzas a través de esta tecnología. Y la verdad me siento muy agradecido de una vez más estar en otro espacio con otras conferencias. Respondo al nombre de Pedro Alcántara Vargas. Sé que ya aquí casi todos me conocen y estamos a cargo del Ministerio Cristiano Ciencia y Revelación Celestial, un humilde servidor de este lado. Estamos aquí en Higüey, República Dominicana, y una de las líneas que Dios ha ido trabajando en mí son las conferencias que se han ido desarrollando, diferentes tipos. En sí, yo no tenía la idea, amados hermanos, de trabajar con este tipo de cosas, de conferencias y de libros, pero resulta ser que partiendo de tantas revelaciones, informaciones, partiendo de tantas experiencias, por orden del Espíritu Santo me fue comandado empezar a trabajar diseñando conferencias, empezando dibujando misterios y enigmas del mundo espiritual por medio de armas de guerras, por medio de misterios ocultos relacionados a la ciencia, a los átomos, que se ven visibles en series de Hollywood, de ciencia ficción, muchos misterios relacionados a la simbología, a los códigos, que vemos cómo el maligno está bombardeando las modas y muchas cosas extrañas, amados hermanos, que pasan desapercibidas y que la Iglesia de Cristo necesita conocer. Producto de este ministerio también nació el libro Símbolos Enigmas del Mundo Espiritual, como parte de ir expandiendo, ir desahogando tantas informaciones. Nació este libro que está también disponible en la plataforma de Amazon, que trata varios temas. Dicho sea de paso, estuvimos hablando en la pasada conferencia de mapeo espiritual relacionado a lo que es experiencias cercanas a la muerte, de lo que son las pirámides de Egipto, muchos códigos, símbolos, idiomas indescifrables y muchas cosas relacionadas al ocultismo, las culturas babilónicas, egipcias, entre otros temas más. También un libro ya que se adentra a lo que es el campo matrimonial, el libro La ruptura silenciosa de un matrimonio, porque en este ministerio también Dios me ha permitido diseñar conferencias matrimoniales. Quiero decirle que en esta noche, ya para ustedes, aquí apenas son las 4 de la tarde, esta conferencia será dada en 2 partes para así poder desarrollarla más como se debe en ambas partes. Sí. El tema de esta conferencia magistral, amados hermanos, es símbolos y enigmas, ajedrez del mundo espiritual. Esta imagen que estoy mostrando muy claramente visible y presenta una serie de artículos que sé que pueden ser fácilmente interpretados por cada uno de ustedes. Y aquí estoy mostrando una serie de utensilios que son ampliamente usados en lo que es la brujería común, la santería, los que practican las artes ocultas, las ciencias ocultas, el esoterismo. Y sé que algunos de ustedes o han tenido amigos o familiares que se han adentrado en esos tipos de prácticas, pero era un tipo de brujería común que estamos acostumbrados a ver algunos utensilios, velones, collares, caracoles, bueno, aparecen en espejos. Aquí algunos brujos usan bandera, usan una serie de símbolos que son objetos cotidianos de la vida diaria para ellos hacer su trabajo. Pero lo cierto es, amados hermanos, que existe otro tipo de brujería de más alto nivel, más compleja, donde las cosas se adentran a lo que es un ocultismo, yo diría, codificado, en el que no se trata de cuadros donde se esconden los demonios de San Lázaro, Santa Marta, aquí dicen San Cara Larga. Dicen que son santos, pero son santos diablos, porque santos somos usted y yo que guardamos la palabra. A lo que me refiero es la existencia de una brujería científica, una brujería moderna, avanzada, que tiene que ver mediante lenguaje cifrado, mediante códigos, símbolos satánicos que se ven en los t-shirts, en camiseta,
que ha bombardeado lo que es el mundo de las modas, amados hermanos, que ha bombardeado el mundo de las caricaturas, el anime, la serie de Hollywood, y que nuestros niños ven ese tipo de cosas y son influenciados, y vemos cómo los jóvenes, inclusive jóvenes de ministros, usan t-shirt con cierta simbología, pero uno desconoce. Entonces, así se está moviendo el mundo de las tinieblas en esa amplia gama de diseños codificados. Aquí, por ejemplo, hay varios de ellos, muy común la pirámide de la cual hemos hablado, el Lut-Hat, que vamos a hablar más adelante, el ojo de Horus, simbología que aparece en el símbolo de la medicina, el pentagrama, entre cientos de símbolos exotéricos como una forma, como un lenguaje codificado del mundo de la tiniebla. Es decir, amados hermanos, que lo que estamos tratando es que estamos lidiando con algo complejo, profundo, sutil, avanzado, y alguien necesita ponerle el cacaber al gato. Alguien necesita tener este conocimiento para ir aportando piezas clave en lo que es el ajedrez del mundo espiritual a favor de Jesucristo. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, cuando hablamos de cosas complejas, cosas profundas, yo he tenido que usar como marco de referencia los que son jeroglíficos egipcios. ¿Qué son los jeroglíficos egipcios? Los jeroglíficos egipcios fue un avanzado sistema de escritura inventado por los egipcios para comunicarse. Fue usado desde la época predinástica hasta el siglo XIV. La palabra jeroglífico viene de dos raíces griegas que significa hieros sagrados y glifen, grabar, es decir, escritura sagrada grabada normalmente en templo, en piedra, que se conocen como pectoglifos, y si son escritura o simbología grabada en la tierra, se conoce como geoglifo. Ahora bien, existían varios tipos de escritura que usaron los egipcios para comunicarse. Estaba la escritura jeroglífica, la hierática y la demótica. La escritura hierática se usaba con fines religiosos en lo que es la delta del río Nilo, y la demótica ya se usaba con fines literarios, económicos. Este tipo de escritura se usó en el último periodo de los jeroglíficos egipcios. Es decir, un tipo de escritura que usaba como un lenguaje pictográfico, como especie de un idioma en ideogramas, es decir, por medio de objetos cotidianos, por ejemplo, una cigüeña, una palmera, y para los egipcios comunicarse usaban este tipo de lenguaje en forma de ideograma. Bien, que conste, amados hermanos, que los jeroglíficos egipcios fue uno de los primeros sistemas de escritura que se diseñó. Hubieron más antiguos, va el pleonasmo, la escritura cuneiforme de Sumeria, pero la escritura jeroglífica fue una de las pioneras. Los primeros sistemas de escritura fueron a forma de símbolo, de códigos, partiendo también de otras culturas antiguas en cuevas, en cavernas, conocidas también como las pinturas rupestres, que ellos elaboraban ciertas pinturas para comunicarse. Este sistema de escritura jeroglífica, que ha sido algo de mucha fascinación para lo que son los arqueólogos, los egiptólogos, ellos lo ven como una obra maestra egipcia, tomando en cuenta el tiempo que ha durado esos relieves, esos grabados, la cultura antigua egipcia. Pero lo cierto es que en las culturas jeroglíficas se refleja el paganismo oculto, el paganismo antiguo, la cultura politeísta, es decir, en el que esta civilización tenía la costumbre de adorar muchos dioses. Aquí, por ejemplo, en este tipo de jeroglíficos se puede ver algunos símbolos que pertenecen al ocultismo. El caso de Lang, que más luego vamos a explicar, que era como una especie de llave que usaban los dioses para penetrar al más allá. Aquí vemos dos figuras, dos seres híbridos, mitad animal, mitad persona,
que eran dioses, pero todos conocemos que eran deidades infernales, ángeles caídos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Ujat, que es el ojo de Horus, entre otros tipos de simbología en el que estaba inmiscuido entre los jeroglíficos egipcios. Algo que quiero destacar concerniente a este punto es que estamos hablando de un pasado muy remoto. Estamos hablando por el 3000, por el 4000 antes de Cristo, en los tiempos de algunos profetas, como el caso del profeta Ezequiel, que nació en el 622 hasta el 571, justamente, amados hermanos, cuando esta escritura estaba en su apogeo. Lo cierto es que Israel era un pueblo que tenía una debilidad en el que se inclinaba fácilmente a las culturas paganas de otras naciones, incluyendo la cultura egipcia, las culturas mesopotámicas que vamos a hablar. Entonces, Dios le da una advertencia y le habla a su siervo Ezequiel de cómo Israel estaba cediendo terreno a la idolatría y estaba siendo partícipe, incurriendo en estos actos de idolatría que tanto desagradaban y sigue desagradando a Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, del 9 al 10, he encontrado una lectura que sé que va a despertar sus sentidos espirituales cuando usted correlacione estos escritos con la escritura jeroglífica, es decir, la parte oscura de la escritura jeroglífica. Dice lo siguiente en el nombre de Jesús. Y me dijo, entra y mira las malvadas abominaciones que hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared en todo alrededor. Fíjense, amados hermanos, que en todos los templos egipcios antiguos, llámese Ramsés II, Tutankamón, Akenotón, el de Dendera, de la diosa Hathor, todos, el sistema de lenguaje de egipcio siempre tiene algo en común: sus impresionantes grabados y relieves en todo alrededor. Esta es una clara perspectiva de que el pueblo de Israel había absorbido esta cultura politeísta en el que tenía todo tipo de deidades abominables. Habla de bestia, es decir, el término bestia, la Sagrada Escritura no especifica exactamente si eran imágenes mitológicas como el dios Mususu, de la deidad de Usuma, que eran ya los sumerios que adoraban ese tipo de deidad, que está también en la antigua puerta de Ista, adornada con la pilásula, y estaban en las paredes. Es decir, esas bestias, esos ídolos estaban todo plasmado en la pared, como podemos ver aquí en el templo de la diosa Hathor en Dendera. La diosa Hathor era la diosa de la fertilidad, y podemos ver aquí una amplia gama de grabados y relieves en las paredes, es decir, una secuencia. Lo que estaba llevando a cabo Israel era una imitación de estas culturas paganas que se caracterizaban, amados hermanos, por llevar la idolatría en las paredes, pintarlo, hacer dibujos, hacer jeroglíficos. Estamos hablando de un sistema de escritura jeroglífica, pero lo cierto es que aquí está filtrada la santería, la idolatría, el paganismo a través de su cultura politeísta, de su gran variedad de dioses, y también la escritura jeroglífica daba a demostrar cómo era la cultura económica, la cultura social, la cultura política, muchos misterios que aún los egiptólogos y arqueólogos todavía desconocen del antiguo Egipto, pero sí sabemos, amados hermanos, que gran parte de este sistema de escritura estaba basada en lo que es la hechicería. Entre estos dioses que formaban parte del sistema politeísta egipcio, quiero considerar el dios Anubis. Evidentemente se puede ver un ser híbrido, mitad humano, mitad animal, una clara representación de que
los demonios tienen ese parentesco, son seres híbridos. Aquí lleva el Lang, que es un artefacto sagrado, de acuerdo a la mitología egipcia, para pasar más allá. Pero, ¿a qué se dedicaba el dios Anubis de acuerdo a la mitología egipcia? Escuche bien, el dios Anubis era el dios que se encargaba de llevar los difuntos al más allá. Sí, los egipcios creían en un más allá, creían en la existencia de la vida después de la muerte. La ciudad llamada la necrópolis se llamaba el Duat, era el inframundo de los egipcios. Los egipcios creían en un inframundo llamado el Duat. Ahora bien, Anubis tenía una función y era que este ser llevaba el espíritu o el alma de los difuntos al juicio ante el dios Osiris. Miren bien esta imagen, es una imagen jeroglífica y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a descodificar estos códigos. Yo le decía que las conferencias que yo me he permitido trabajar son conferencias que trabajo con cosas así de alto nivel, pero que la iglesia de una forma o de otra necesita conocer. Lo que usted no entiende ahora, amados hermanos, lo entenderá después. Bien, aquí tenemos a Anubis, este dios con cabeza de chacal, y lleva de la mano lo que se llama el Ba, es decir, el arma del difunto. Aquí tenemos una balanza y es Anubis graduando la balanza porque los egipcios creían en un juicio después de la muerte. Sí, los egipcios estaban conscientes que existía un juicio después de la muerte. Qué coincidencia que Hebreo 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Lo que pasa es que el juicio de ellos era un juicio con otro tipo de detalles, pero creen en un juicio. Bien, cuando se empezaba a hacer el juicio, el dios Anubis sacaba el Lif. El Lif es el corazón porque ahí se guardaban los sentimientos, los recuerdos, la vida de la persona y lo colocaban con lo que es una pluma. Si el corazón pesaba más que la pluma, había cero problema. Ustedes ven este ser que está aquí con pierna de hipopótamo, melena de león y cabeza de cocodrilo. Era el dios Amit o Amemet. Cuando el difunto, el corazón pesaba más, significaba que había cometido pecado, tenía una vida mala y por ende era echado a este dios Amemet, conocido como descuartizador de muertos. Pero si el mat, que es símbolo de la, que es la pluma, símbolo de la justicia, pesaba más que el corazón, entonces el alma del difunto iba a pasar a este espacio que está acá, que luego voy a mostrar otra imagen, que le llaman el Yalut, que era el paraíso creado por el dios Osiris, donde el difunto iba a descansar. Oiga esto, aquí tenemos este dios con pico de águila o arcón, que era el dios Tot, el dios de la sabiduría. ¿Y qué hacía? Él tomaba nota, informe de los resultados del juicio. Arriba había un elenco de unos 42 dioses y esos dioses, amados hermanos, estaban ahí como testigos, haciéndoles preguntas de la vida pasada de la persona que era el Mat. De esa manera se celebraba la ceremonia más importante para los egipcios en el más allá, conocido como el juicio ante el dios Osiris, porque Osiris, de acuerdo a la mitología egipcia, era el dios de la vida. Por lo que aquí podemos ver una mezcla de cultura politeísta en el que esta antigua civilización tenía varios dioses que ejercían diversas funciones. Hello, aquí podemos ver el Yalu, que era el paraíso donde iban los fallecidos y que tenían buena vida. Bien, aquí tenemos a Anubis que pesaba el corazón. ¿Por qué el corazón, amados hermanos? Ellos estaban conscientes que el corazón era el asiento del alma, de las emociones, y que ahí se alojaba el acento de las emociones, el alma. Lo curioso es que la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de él
mana la vida. Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice Salmo 24:3. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Estas antiguas civilizaciones tenían profundo conocimiento de la revelación del mundo espiritual. No solamente la figura de Anubis, quiero destacar también Amon-Ra. Amon-Ra era el dios sol para los egipcios, era el dador de la vida. Esta era una de las tantas deidades que existían en la mitología egipcia, pero para los años 2400 se constituyó en la deidad principal oficial de los faraones, de modo que Amon-Ra era el dios de los faraones, dador de la vida. Vemos esta peculiar este peculiar artefacto que lo comparten todo el Ankh, que era una llave para entrar de más allá. Este dios con cabeza de arcón. ¿Por qué yo muestro esto, amados hermanos? Porque los jeroglíficos egipcios revelan la existencia del mundo espiritual. Eran dioses que tomaban el lugar de dioses, pero todos muy bien sabemos que eran ángeles caídos, seres infernales que fueron tomando lugar de dioses en diferentes épocas históricas y prehistóricas, en diferentes partes del planeta Tierra, en culturas que emergieron miles de años, cientos de años después. La única diferencia es que cambiaban sus nombres, tenían nombres distintos. Y todo esto, amados hermanos, la Biblia les puede llamar bestias porque eran imágenes abominables que estaban todo escrito en la pared. Todo bien conocemos cuando usted navega por las páginas de Google buscando documental de lo que son las culturas egipcias, usted con lo único que se va a encontrar son con grabados y relieves en las paredes de los templos. Y justamente lo que Dios le muestra es que él dio al traste con una realidad que estaba ocurriendo, de que Israel había incurrido en un pecado grave, que es el pecado de la idolatría. Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. El nombre Mesopotamia en sí significa tierra entre ríos. Está considerada, amados hermanos, como la cuna de la civilización. Sí, la civilización más antigua emergió en la antigua Mesopotamia. Cuando vamos en el Génesis, luego del diluvio, que salen del arca, la Biblia dice que fueron al oriente y se establecieron en Sinar, y ahí emerge la ciudad Babel, nace la torre de Babel, Nirob. Es una historia bastante amplia. Esta tierra estaba entre el río Tigres y Éufrates, donde emergieron otras civilizaciones antiguas. Fueron numerosas las civilizaciones que emergieron en Mesopotamia. Muchas ciudades, entre ellas las más importantes, Uruk y Lagash. Había un sigurat que era un templo donde vivían los sacerdotes. Entonces, en Mesopotamia, amados hermanos, fue una zona muy enriquecida con culturas que también se dedicaban al paganismo. Entre esas culturas estaba la Sumeria, que fue la primera civilización que emergió en Mesopotamia. Luego le siguen los acadios, Babilonia, los medos persas y entre otras, amados hermanos, emergieron en la antigua Mesopotamia. Ahora bien, yo les decía que no solamente Egipto, también en Mesopotamia, porque Mesopotamia y la zona de Babilonia bombardeó el mundo entero con prácticas. Claro, hay muchos inventos, las ruedas, la matemática, eran buenos en lo que son los conocimientos de la astronomía, pero también las culturas paganas, el ocultismo y muchas ciencias ocultas que se practican. Bueno, un ejemplo de ello es que ya en la próxima conferencia de este tipo vamos a tratar, son los signos del zodiaco. Ellos leían los astros, el conocimiento del zodiaco, amados hermanos, viene desde ahí. Cabe destacar aquí en este caso la puerta de Istar, construida por Nabucodonosor en el 575 a.C. ¿Qué vemos aquí? Esta es una réplica.
porque ya esos son ruinas que están a muchos metros bajo arena, pero está adornada en este color azul que es lápiz azulis, y estas deidades en forma como de dragones. Entonces, a esos tipos de deidades, la Biblia también le llama bestias. Esto se le suma también, amados hermanos, lo que había bombardeado, lo que había acumulado, lo que había influenciado la cultura del pueblo de Dios a través de esas imágenes que se mezclaban no solamente con los jeroglíficos, sino también con esos relieves y grabados del templo de Babilonia. Entonces, hablando de la puerta de Istar, que era una diosa, fueron descubiertos en una campaña alemana de arqueología en el 1914. Los dragones, toros y esas cosas fueron llevados al Museo Metropolitano de Nueva York. Entonces el gobierno de Saddam Hussein comenzó a lo que es preparar estos lugares, darle vida, restaurarlos. ¿Por qué? Porque los países del Golfo Pérsico, Irak, era la antigua Babilonia, de modo que Babilonia, Ur de los Caldeos y esa zona es hoy día Irak, esos países del Medio Oriente. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos mostrar lo que se llamó la mascota del dios Marduk. Marduk era el dios al cual Nimrod le había edificado la torre de Babel. Entonces, esta era especie de un dragón escamoso con garra de águila y llamado Mususu, que también era venerado por los acadios. Esta es una imagen para que tengan ya una comprensión de a qué tipo de cosas se refería la Biblia cuando hablaba de bestia, que también el pueblo de Dios tenía en la pared. Pero este conocimiento no se quedó ahí. Lo que me llama la atención es una clara evidencia de que existía una fuerza sobrenatural que se encargaba de transferir esta cultura diabólica pagana a civilizaciones que emergieron miles de años después, porque en este caso tenemos aquí lo que se conoce como Mesoamérica, que era la parte meridional de México, territorio de Guatemala, El Salvador, lo que es Belice, Costa Rica, Nicaragua. En esa masa territorial había crecido varias culturas mesoaméricas que emergieron mucho antes, miles de años antes de que Colón pisara América, como el caso de los olmecas, los toltecas, los mexicas, los aztecas, los mayas, emergieron en esta zona. ¿Por qué yo explico esto? Porque cómo es posible que esta cultura habían recreado las mismas cosas que se recrearon miles de años, como la construcción de pirámides. Ellos aprendieron, ¿quién le enseñó a ellos a hacer pirámides, a hacer dioses con cierto parentesco? ¿Por qué, amados hermanos? Porque si comparamos el caso de Anubis, un dios con cara de chacal, cuya función era llevar el Ba, el alma de los difuntos, al Duat, que era el inframundo de los egipcios. Qué coincidencia tan grande que aquí, por ejemplo, yo les muestro al dios Solol o dios del fuego. Según la mitología azteca, dice que era hermano gemelo de Quetzalcóatl o Cuculcán. ¿Por qué hago esta correlación? Porque este dios, que justamente tenía la misma cara que de chacal o la cara de perro, de canino, como tenía Anubis, este dios también tiene cara de chacal, la cara de perro bravo, y sucede que tenía básicamente la misma función. Llevaba el alma de los difuntos al inframundo, pero en este caso el inframundo de los aztecas llamado Mitlán, así como los mayas creían en un inframundo llamado Xibalba, pero el Mitlán era el inframundo de los aztecas. Inframundo Duat de los egipcios, inframundo Mitlán de los aztecas, el mismo Dios con las mismas características, que ha habido una transición de nombre, es decir, que los mismos ángeles caídos habían transferido este conocimiento miles de años para mantener una hegemonía diabólica y sembrar el engaño y la atadura
entre esas civilizaciones en el que ellos se hacían pasar por dioses. Oh, gloria a Dios. ¿Para qué? Para reclamar sacrificios humanos, para aventajarse y engañar esas futuras civilizaciones. Esto es increíble, amados hermanos. Aleluya. El dios Huitzilopochtli, que habíamos hablado anteriormente, di unas pequeñas pinceladas en la de mapeo espiritual para explicar de la maldición de las ciudades. El dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, que le dio revelación al sumo sacerdote Tlatelolco de hacer sacrificios humanos, y de ahí nacen los sacrificios humanos que se hacían en el Templo Mayor, en la ciudad conocida como Tenochtitlán, que cuando llega Hernán Cortés y los demás españoles se encuentran con este episodio. Habacuc 2 en adelante habla de las ciudades construidas por sangre. Y el día de hoy, si vemos tanta violencia, tanta criminalidad en México, por medio del cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, es porque los antepasados sembraron grandes maldiciones generacionales mediante masivo derramamiento de sangre. Esto es increíble lo que pasaba, amados hermanos, con estas antiguas civilizaciones. Se hablaba de un conocimiento disfrazado, un conocimiento para enseñarlo a cultivar la agricultura, el conocimiento de la astronomía. Aquí, por ejemplo, este personaje es Quetzalcóatl, que también se llama Cuculcán por los mayas. Lo curioso es que tiene forma de serpiente, y la mitología maya, y de acuerdo a los códices que eran escritos antiguos los mayas y los aztecas, dice que este Dios vino del cielo a traer conocimiento. La mitología dice que escogió 7 jóvenes que se convirtieron en sumos sacerdotes para darles conocimiento de astronomía y matemática. Oiga esto. La Biblia habla en Génesis de la gran serpiente, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. El Señor lo reprenda. Los primeros nativos que poblaron Australia hablaban de la serpiente arcoíris. Oiga bien. Es decir, que en diferentes civilizaciones todo coincidía. El problema era que era con diferentes nombres. Esta era una deidad que le sacrificaban humanos, pero que se vendían como dioses, pero por la revelación entendemos que eran seres infernales. La sangre de Cristo nos cubra a cada uno de nosotros, porque estamos, amados hermanos, moviendo la avispas en el mundo espiritual. Pero cuando Dios manda, Dios respalda. Está el dios Tlaloc, el dios de la lluvia, que le sacrificaban niños en una cueva para que hubiera lluvia para fertilizar los productos agrícolas. Un punto muy importante que quiero tratar, sí, los hombrecitos verdes con ojos ovalados, los famosos extraterrestres. Ay, ay, ay. Y yo hago una pregunta. ¿Qué son los extraterrestres? Me gustaría que escuchar al menos 2 personas que respondan qué son para usted los extraterrestres. Lo que yo me voy a tomar un poquitico de agua acá. De acuerdo a su concepto, ¿qué son los extraterrestres para ustedes, amados hermanos? No sé si tiene alguna idea el hermano Fred, el hermano Miguel, la hermana Eric o algún hermano más. ¿Qué son los extraterrestres? ¿Cómo usted considera que son los extraterrestres para usted? ¿Existen? ¿Dónde están? ¿Qué son? Aleluya. Bueno, antes de responder qué son, hay que saber si existen o no. Perfecto. Adelante, Freddy. ¿Existen o no? ¿Qué son? Aleluya. Gloria a Dios. Varón, en mi poco conocimiento, para mí son seres espirituales malignos. Bien. Así es que ya usted, con su conocimiento que el Señor le ha dado, nos aclarará. Le doy 100 puntos, hermano Freddy. Me gustó la respuesta de Miguel. ¿Se existen o no? Ellos existen. Lo primero que hay que hacer es
Ya voy para allá, Yulis Pello. Antes de empezar, adelante, Yulis. Fluya. Yo diría, hermano, aportando un poquito lo que decía el otro hermanito, diría que son esos seres espirituales, las potestades que están en los aires, pues de acuerdo a lo que he leído en la Biblia. Amén. Dios te bendiga, Yulis. Muy buena respuesta. Lo primero que vamos a hacer es tomar la palabra extraterrestre y dividirla. Sucede que es una palabra compuesta. Extra significa fuera de la tierra. Habla de seres que no son de la tierra. En pocas palabras, los ángeles son extraterrestres porque no son de la tierra. Amén. Donde habita Dios, donde habitan otros seres, los ángeles caídos son extraterrestres. Y la buena noticia, que usted y yo somos extraterrestres porque somos peregrinos extranjeros, no somos de esta tierra tampoco. Aleluya, no somos de aquí, amados hermanos. Los extraterrestres son seres que no son de esta tierra. Lo que pasa es que están clasificados en seres malévolos, conocidos como los ángeles caídos, y seres benignos, que son los ángeles reales, porque la NASA y las diferentes sondas automáticas de la Agencia Europea, Norteamericana, Soviética, han tomado información, datos, imágenes que no comparte con el público, pero han visto, yo hace poco estuve viendo unos videos más, hermano, han tomado imágenes de ángeles reales volando cerca del sol, pero ellos ocultan informaciones porque saben lo que ven. Lo que pasa es que hay informaciones que no las lanzan al público porque desmontarían la historia como nosotros la conocemos. Los extraterrestres, como dijo una hermana, simplemente son los ángeles caídos que acompañaron en la rebelión luciferina y quedaron gran parte de ellos atrapados en el espacio intergaláctico, conocido como las regiones celestes o el segundo cielo, y otras partes fueron encerrados en prisiones de oscuridad, como lo habla en el libro de Judas, que Dios, arrojándolo al infierno, lo dejó reservado en prisiones de oscuridad a los ángeles que pecaron. La Biblia habla de eso. Entonces, es parte de esos ángeles caídos se quedaron, amados hermanos, en esa zona donde está la sede del gobierno satánico en los aires, el trono de Lucifer, el Señor lo reprenda, donde se hace toda la logística destructiva en contra de esta tierra, las guerras, las religiones, tantas cosas extrañas, las modas, tienen su sede en ese gobierno, en el segundo cielo. Entonces, de ahí viene, amados hermanos, lo que son los hallazgos y los avistamientos de lo que es ovnis, que la palabra ovni es otra cosa. OVNI, OVNI, objeto visual no identificable, que son recientemente el Pentágono de Estados Unidos dio luz verde para sacar datos clasificados, imágenes inéditas concerniente a esos tipos de información. Y la NASA tiene archivos que no encuentran qué hacer de tantos avistamientos, los platillos voladores y todas esas cosas. Ellos explican a la velocidad que se mueven, es imposible, no existe máquina creada por el ser humano que alcance esas velocidades. Se conoce como velocidad instantánea, es algo bastante rápido. Pero, ¿cómo es posible que estas cosas se recrean, amados hermanos? Para que tenga una idea, ¿cómo se forma una nube? Se forma con el vapor de lo que es la condensación, que se evapora y se transforma en nube a unos pocos kilómetros de altitud. Entonces, los ángeles caídos, ellos pueden condensar la materia hasta donde Dios le permita. Usan lo que es la materialización de esa energía demoníaca para crear cosas, para crear luces, amados hermanos, y hacer avistamiento y que hayan hallazgo y que ocurran cosas de tecnología inversa y una serie de cosas, pero lo que se está vendiendo ahí son secretos avanzados que comparten gobierno como el Área 51 para la revelación de cosas de conocimiento. Es decir, que esta es la segunda parte, pero de una manera diferente, de que los antiguos dioses daban este conocimiento para que
ellos recibieran favores de ellos, pero un conocimiento preparando el mundo para algo, un conocimiento para desenfocarlo de lo que es Dios, de lo que es el plan divino, como la ciencia, la matemática que recibieron los mayas, un nivel de conocimiento que ha dejado fascinado a la ciencia. Entonces, esto no se queda ahí. La Biblia habla que la ciencia se aumentará en el libro de Daniel, pero hay una ciencia usada, inspirada por los demonios para destruir al ser humano, como el caso de la invención de las armas de guerra. Miren, amados hermanos, entre tantos avistamientos y experiencias que han ocurrido, yo le decía que hay muchas que han sido filtradas, muchas se han filtrado en el internet, pero hay otras que permanecen ocultas. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, partiendo del 1945, empezó lo que se llamó la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, hoy día Rusia. Estos países comenzaron a crear armas nucleares y el mundo varias veces estuvo a punto a ser destruido. Luego de esto empieza otra carrera que era la carrera espacial. Rusia coloca el primer satélite, que es el Sputnik, Estados Unidos la primera estación, el Skylab, y había una competencia tanto el que estaba primero en el espacio. Bueno, entonces en los años 84, en 1984, empezó lo que se conoció como el programa Salyut, una aeronave o estación espacial tripulada con varios tripulantes a bordo, y ellos siempre iban para hacer expediciones. En el proyecto Salyut, amados hermanos, lanzado el 12 de julio de 1984, tenían que durar un promedio de 8 meses en el espacio. Ocurrió algo, dicen los tripulantes, no estoy diciendo un solo, que había un resplandor de luz que salía de afuera y ellos pensaban que era una explosión de gas, pero cuando se asomaron, hubo un estallido de luz tan fuerte que los dejó ciegos momentáneamente. Al poco rato, cuando cobraron la vista, ellos ven estas figuras suspendidas en el espacio, oiga bien, al lado de la aeronave Salyut, que se compaseaban, era un promedio como de 7. Pero dicen los tripulantes que tenían cualidades humanas, sonreían y sentían paz, pero eran seres de unos tamaños colosales, inmensos, de muchos metros, enormes. Y cuando ellos regresaron, contaron a tierra lo que pasaron, pero dijeron que eso es por larga estancia en el espacio. Lo curioso es que los que fueron a relevarlo tuvieron la misma experiencia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a la ciencia le cuesta reconocer la realidad de lo sobrenatural. La ciencia le cuesta reconocer estas cosas. Pero entre otros videos, imágenes que aparecen ocultas, ellos saben muy bien que es la existencia de un mundo espiritual. Entonces, a estos seres, los ufólogos, que es la ciencia que estudia el fenómeno ovni, podría llamarle extraterrestres porque saben que no son de esta tierra. De manera pues que los extraterrestres son confundidos, son seres que no son de esta tierra, pero los ángeles no son seres de esta tierra. Y entonces ahí tiene un poquito más de sentido. Los extraterrestres es la obra maestra que está diseñando Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, para poder venderle a la élite científica lo que es el arrebatamiento, para ocultar la existencia cuando Cristo levante su iglesia, amados hermanos. Poder tener un contexto, tener un soporte. No, lo que pasó fue que desaparecieron por los ovnis, vinieron los Anunnaki, ahí engañan a la gente. Pero qué bueno que usted y yo tenemos el conocimiento de la palabra para entender las cosas como son. La élite científica están tratando de convencer también en clase universitaria que los Anunnakis fueron los que crearon los seres humanos. Pero ¿qué son los Anunnakis? De acuerdo a grandes ufólogos, uno de los más sobresalientes, Zecharia Sitchin, que pudo interpretar muchas de las tablillas de arcilla sumeria, y de acuerdo a lo que se ha investigado de ellos, los Anunnaki fueron los primeros extraterrestres que visitaron la Tierra.
visitaron la primera ciudad conocida como Sumeria, donde yo decía que estaba Mesopotamia, que luego surgió los acadios, luego surgió Babilonia, los medos persas, Siria y esas civilizaciones. Se dice que estos seres vinieron de un planeta llamado Nibiru. La atmósfera colapsó, entonces vinieron a la Tierra y colonizaron las especies, dieron conocimiento, intervinieron en el ADN humano para darle conocimiento a trabajar con lo que es el oro. Oiga esto, todo eso que se ve era la forma como los sumerios los dibujaban. Voy a decirle algo, todo lo que aparece en las pinturas rupestres en la cueva, todo lo que los antiguos dibujaban era realmente con el entorno que estaban familiarizados. Y lo dibujaban con qué cara, con qué forma antropomórfica, con cara, en este caso, de águila. Entonces tenemos rato hablando de los ángeles caídos, que todos vienen con el mismo patrón. Todos son seres híbridos, mitad humano, mitad animal. Estos seres tenían caras de águila y con alas. Y estamos hablando de la primera civilización. Los sumerios, amados hermanos, ellos recibieron mucho conocimiento de estos seres. Aquí, por ejemplo, vemos la existencia de los gigantes mostrado en esta tablilla de arcilla. Estamos hablando tablilla de arcilla de hace unos 5 a 6 mil años, en lo que fue la antigua Sumeria. Aquí se puede ver claramente que era parte, aquí vemos la rueda, del entorno con que ellos se familiarizaban. Aquí aparecen estos que están sentados, siempre son dioses. Aquí, ¿qué se da a demostrar en esta tablilla de arcilla? El conocimiento astronómico que se puede expresar, porque en esta parte de arriba se ve esa estrella con ese puntico, que es simplemente la revelación de que ellos tenían el conocimiento de lo que es el sistema solar. Es decir, amados hermanos, que en las tablillas arcilla se deja ver el conocimiento que recibieron, es simplemente la revelación de los ángeles que yo les decía, amados hermanos, que el libro de Enoch, aunque es un libro que no fue sometido al canon hebreo, ese libro no contradice las escrituras, armoniza con ella, porque inclusive en la misma Biblia habla de esto, profetizó Enoch, habla de ese profeta que fue llevado por Dios, no vio muerte, pero no contradice. Es un libro que se puede usar como una fuente extrabíblica y habla de los ángeles caídos que tuvieron ayuntamiento con la mujer y nacieron gigantes. Es un punto que está muy debatido, porque lo que aparece en Génesis es el nombre de los hijos de Dios, pero en otras escrituras bíblicas antiguas habla que son los ángeles caídos. ¿Por qué no son los hijos de Dios? Dicen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, pero si fueron los descendientes de Set, la Biblia hablara textualmente de los descendientes de Set. Si tratamos de analizar los escritos hechos por este gran escritor romano judío llamado Flavio Josefo, que nació como por el 37 antes de Cristo, es decir, por el siglo I. Él textualmente en el libro de Antigüedades habla de estos ángeles caídos que antes dieron gigantes, es decir, alteraron el ADN humano, inyectaron lo que es la energía estérica, porque eran seres que no tenían alma, eran seres despiadados que hacían aberraciones que destruían la naturaleza. Eso era terrible, y es la verdadera razón, amados hermanos, que cuando la Biblia dice y era grande la maldad en la tierra, Dios envió el diluvio. Esta fue una de las primeras razones. En el libro de no se habla que estos seres dieron un conocimiento prohibido a los hombres. Por ejemplo, a los hombres enseñaron a construir espadas, a hacer armas de fuego para que peleasen unos con otros. A la mujer enseñaron a hacer presagio, encantamiento, le enseñaron pintura y todas esas cosas, y no se me ofendan las féminas. Pero lo que quiero destacar es que lo que se está viendo en la tablilla de arcilla era el conocimiento que estaban revelando estos ángeles caídos. Y cuando hablamos del conocimiento de dar armas, también fue parte de esa enseñanza en el que le reveló conocimientos prohibidos a los seres humanos. Pero aquí hay algo que me llama la atención.
No bastaba, amados hermanos, con revelar conocimiento de alma, sino que el pensamiento de dar a conocer estas almas se encaminaba a algo futurista. Era como que algo estaba en la agenda de revelar conocimiento, pero que eran conocimiento destructivo para la especie humana. Esta imagen que estoy mostrando da una amplia revelación y habla por sí sola. Aquí se ve que este ser humano tiene una espada, pero del otro lado existe un artefacto que no encaja para nada con la antigua historia como lo conocemos, cuando ellos comenzaron a recibir este conocimiento. Al otro lado se ve una especie de champiñón, de explosión. ¿Y qué podemos ver? Esas flechas que salen en amplias direcciones. Hermano, esto es profundo. Que esa flecha, nada más y nada menos, ese champiñón es una explosión termonuclear. La flecha representa la energía destructiva de la radiación por medio de onda electromagnética, rayos gamma, infrarrojos, rayos X, que acompañan una detonación nuclear, que son energía altamente letales para todo lo que es el ser humano y la materia viva. Aquí se está hablando, amados hermanos, de un artefacto nuclear. Y no solamente esto, amados hermanos, sino que en otros textos antiguos, como el Mahabharata, se habla también del dios Brahma, que es un alma poderosa llamada la Brahmastra. Ya si nos basamos a la mitología hindú, ya hablamos de este punto, de lo que es el Mahabharata. El Mahabharata es el poema épico de la literatura hindú antigua más largo conocido. Ha sido descrito como el poema escrito más largo jamás escrito. Oiga bien, 20 veces más largo que la Odisea y la Ilíada. El Mahabharata para los hindú es como la Biblia para nosotros, para el pueblo hebreo también. Y aquí explica, amados hermanos, la historia de una familia que quería conseguir y adquirir todo el poder de la tierra. En esta literatura se revela un alma desconocida, un alma aterradora que nosotros podemos conocer como las armas nucleares. Y a citar lo que dice el texto. Escuche bien, un solo proyectil cargado con todo el poder del universo, una columna incandescente de humo y llama brillante como 100,000 soles, se elevó por todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a ceniza una raza entera. Los cadáveres estaban tan quemados que no se reconocían. Se le cayeron las uñas y el pelo. La cerámica se rompía sin causa aparente. Los pájaros se pusieron blancos. Después de una hora, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de este fuego, los soldados se arrojaban al río. Se está hablando, amados hermanos, del futuro revelado de un alma termonuclear. En este caso tenemos un ejemplo de la explosión del 54, Castle Bravo, con un rendimiento de Platón. Está hablando de lo que son las armas nucleares que en el mundo espiritual se había esperado miles de años hasta que el ser humano tuviera la tecnología para crear estas armas de terror. ¿Qué son las armas nucleares? Son armas, amados hermanos, que liberan un gran poder destructivo por medio de la desintegración de los átomos, en el que los átomos se desintegran y liberan una cantidad ilimitada de energía radioactiva, energía completamente letal, puede bastar una ciudad entera. Serían las ojivas, varón, las ojivas. Sí, estas son las ojivas, pero lo que usted está viendo aquí son ojivas de un tipo de arma conocida como misil MIRV, que son misil de reentrada múltiple independiente, porque las armas nucleares modernas
un solo misil puede llevar hasta 14 ojivas nucleares, como los misiles Trident 2, Trident 3, que comparten los Estados Unidos y Reino Unido por los modernos submarinos clase Ohio. El propósito de crear estas armas son como arma disuasoria, porque el país que tengan esas armas no va a ser atacado, porque hay que pensarlo dos veces. Los primeros progresos de la invención de estas armas fue en 1931, científicos como Otto Hahn, Werner Heisenberg dividieron el átomo. Entonces, cuando Estados Unidos, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, que está peleando con Japón, el imperio de Japón, ya los nazis se habían rendido, para evitar bajas, ellos empezaron el proyecto Manhattan, porque también Albert Einstein le había pasado una carta al presidente Roosevelt de que podían usar la física para crear un arma destructiva. Y entonces ellos pusieron en marcha crear el famoso proyecto Manhattan en Alamogordo. Nació el proyecto Paperclip, donde los mejores científicos alemanes, porque Estados Unidos no mató a los científicos alemanes, le dio asilo. Oiga bien, entre ellos el más brillante Wernher von Braun, que tuvo a cargo de los mejores sistemas de cohete, que fue el que inventó el cohete A-10 que lanzaba Hitler hasta Reino Unido en los años de la Segunda Guerra Mundial. Sucede que ellos crean en donde le llaman los Álamos, el proyecto Manhattan, y ahí nació el arma nuclear jamás creada por el ser humano. Estamos hablando de esas revelaciones de miles de años para llegar al escenario de crear, amados hermanos, las famosas armas nucleares que han sido, fueron usadas por primera vez en Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945. Y hasta ahora, ojalá no se pueda usar un arma de esta. El arma nuclear es el sueño del maligno para destruir la humanidad y dar este conocimiento a los seres humanos. El sueño del maligno, amados hermanos, es poder crear una tercera guerra mundial en el que se usen estos tipos de armas devastadoras. Para que usted tenga, amados hermanos, una idea del inmenso poder destructivo de estas armas, he diseñado un pequeño video con un poquito de ayuda de algunos cortes de películas de Hollywood para recrear lo que sería una guerra nuclear si se usara la tecnología moderna. Porque vemos la devastación que hubo en Hiroshima y Nagasaki, pero estamos hablando de bombas con 20 kilotones de rendimiento. Un kilotón equivale a la combinación de 1000 toneladas de TNT, de trinitrotolueno, mientras que un megatón es 1.000.000 de toneladas. Son los números para evaluar la capacidad explosiva de estas armas. Pero esas armas de Hiroshima y Nagasaki son simplemente velas de cumpleaños, juegos de niños, comparados con las armas nucleares de hoy, que son algunas decenas, 70 y 80 veces más poderosas que la de Hiroshima y Nagasaki. Si hubiera una tercera guerra mundial, Dios nos guarde, yo sé que la Iglesia de Cristo, Dios la sacará de esta tierra, habría un escenario similar a este. Aquí pueden haber imágenes fuertes. Le voy a pedir discreción, es solamente para ilustrar. Quiero mostrar este video a continuación. 3 armas nucleares han alcanzado esta mañana las tropas soviéticas situadas. Rogers 5590. Esparro 35. Despegue pista 1. 0. 5. 975 3. 43. 9. Situación verde. Código abierto en código abierto. Cuenta atrás. 276 523 947 953. Para 3. Pista libre para 276. 2, 3. Oscar control. Pista 3 libre. Puede despegar. Código abierto el -5 para 321 324 326. Roger a Sparrow 523. Pista 3 libre para despegar.
Agencia de Estrategia Aérea, sobre Kansas. Señor, solicito el acceso a las llaves y los documentos de autorización. ¿Tiene su llave? Sí. Tengo que dejarte. Atentos, hay que copiar el mensaje. 21. Atentos. Alfa, 7, 8, November, Foxtrot, 1, 5, 2, 2. ¿Cápsula? Aquí Oscar 11. Acabamos de empezar, señor. ¡Tenemos que largarnos de aquí! Atentos para copiar el mensaje. Atentos. Dar el mensaje del presidente. Alfa, 7, 8, November, Foxtrot. Pasos para desconectar el código. 2, 2. Paso primero, insertar llaves. Ok. Misiles navales. Programa doble. Navales. Conexión naval. Desconectado código. Atención. Desconectado código. Coordinar comandancia naval. Código abierto. Listo. Conexión naval. Aquí Oscar llamando a naval. Gracias. Asegurada la marca. Atención. 5.
Bueno, hermano, respire hondo. Estas son las diabólicas armas nucleares, un conocimiento revelado por entidades diabólicas miles de años para llevar a que se existan en estos tiempos. Lo terrible es que existen, de hecho Estados Unidos tiene suficiente armas nucleares para destruir la Tierra 10 veces. Tanto Estados Unidos como Rusia forman lo que es la triada nuclear, tienen el 95% de estas armas. Cada uno de esos países tiene más de 6,000 y eran muchos más que después de la Guerra Fría se ha ido reduciendo. Existen en el mundo 9 países que tienen estas armas: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, Pakistán, la India, Israel, y ahora Corea del Norte está preparando estas armas. Son armas, amados hermanos, completamente de terror, armas diseñadas en el infierno. Entonces, cuando uno compara esos textos antiguos, donde estuvimos leyendo también, lo que vemos es una amplia revelación antigua, como lo que se vio en las tablillas de arcilla, para llevarla a estos tiempos cuando existiese la capacidad tecnológica militar y recrear este tipo de armas. Este tipo de armas puede ser desplegada, por ejemplo, aquí tengo este avión en forma de ala, el Raider 2, que es uno de los aviones más modernos de la Armada de Estados Unidos, aviones que pueden lanzar armas nucleares de caída libre con un poder increíble, amados hermanos. Estas armas pueden ser llevadas en modernas naves submarinas, como los submarinos, que pueden andar a grandes profundidades en el mar. El submarino de la clase Ohio puede cargar unos 24 misiles balísticos intercontinental, cada uno de ellos armado con 14 ojivas termonuclear. Es decir, que un solo misil puede destruir 14 ciudades. Son un arma de pesadilla en 22 ciudades. Más de la por medio de estas bestias llamadas submarinos. Y los submarinos tienen una gran modernidad en el que ellos pueden desde ahí lanzar una guerra nuclear desde el mar. Y estos son los silos de lanzamiento, que son modernas instalaciones subterráneas donde también pueden lanzar un misil nuclear. En los Estados Unidos tienen los Minuteman, que están siendo reemplazados por los Sentinel, unos 4. El mundo varias veces estuvo a punto de ser destruido por estas armas, por errores de satélite, que errores de satélite y de los instrumentos lo interpretaba como un contraataque nuclear, como en el caso de un gran coronel ruso que pudo evitar el exterminio total, en el que en una ocasión, amados hermanos, por los años 80, en el radar aparecieron un ataque nuclear de Estados Unidos con 5 misiles nucleares. Y él, por la lógica, dijo: ningún país va a empezar una guerra nuclear con 5 misiles. El hombre después lo sacaron, pero con el tiempo se reconoció que salvó el mundo. Y si él hubiera comunicado a sus superiores, Rusia respondería con un ataque nuclear contra Estados Unidos por accidente, y Estados Unidos empezaría un contraataque nuclear de represalia, donde todas las ciudades rusas y norteamericanas fueran destruidas. Solamente un ataque nuclear entre Rusia y Estados Unidos destruiría el mundo entero, amados hermanos, porque estas armas dejarían un gran envenenamiento radioactivo, ocultarían la atmósfera del sol, todo estaría completamente contaminado por el envenenamiento de radiación, el aire que traería esa radioactividad a los demás países, y la gente en pocos días moriría. Imagínese usted cuando el accidente en Chernobyl, la radiación se extendió hasta Europa, y eso fue algo terrible, amados hermanos. Imagínense con estas almas, no se está hablando de Hiroshima y Nagasaki, se está hablando de algo mucho más devastador, el tema de las armas nucleares. Y ya por último, amados hermanos, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Zacarías capítulo 14 y también el capítulo 5, hablan de las armas nucleares, describe todo, amado. Claro, no en el lenguaje moderno, sino en un lenguaje antiguo, pero ya más adelante, como es un tema un poco delicado, lo voy a tratar con unas pinceladas para la próxima clase. Zacarías 14:12 dice: esta será la plaga
con la que Jehová herirá a los pueblos que lucharon contra Jerusalén. Escuche bien, la carne de ellos se corromperá, es decir, se pudrirá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se deshará de su boca. Cuando usted analiza los que sobrevivieron y los que quedaron ya mutilados, porque donde hay una explosión termonuclear, hermano, es tan fuerte el calor que es como si usted saque el núcleo del sol a la tierra. Es un arma que libera cientos de miles de grados, millones de grados, que las personas, los seres humanos, lo evapora instantáneamente. Pero si usted ve el caso de cómo quedaron en la explosión de Hiroshima y Nagasaki, justamente quedaron con las cuencas de los ojos vacías, la lengua hacia afuera y las carnes podridas. Eso es algo terrible. Entonces, esto es una profecía futurista, amados hermanos, donde en el capítulo 5 habla claramente de Sinar, donde atacarían a Israel con estas armas, y claramente vemos las amenazas que hace Irán de borrar de la faz de la tierra con el uso de armas nucleares a la nación de Israel. Ya, amados hermanos, para las próximas conferencias, yo voy a tratar lo que son otros temas muy desvinculados de este, pero temas relacionados a los tatuajes, simbologías satánicas, simbologías celestiales, los signos del zodiaco, la lengua extendida. Será otro tipo de conferencia, pero que está fusionada. Yo he ido diseñando, cambiando, porque siempre Dios me lleva a agregar algo, y por ende son un poquito largas estas conferencias, pero ya esos otros temas vendrán para la otra conferencia. Esta fue la primera parte, la otra es un poquito más corta. Amados hermanos, todas estas cosas que estamos viendo son revelaciones antiguas y cómo el enemigo la ha ido diseñando para los tiempos del fin, pero que ya están en su apogeo. Lo terrible de esto es que las armas nucleares son reales, no son efectos especiales que se ven en las películas de Hollywood, son reales, amados hermanos, y son parte de las revelaciones de miles de años para que el mundo sea destruido. Amados hermanos, hasta aquí ha sido esta conferencia, o la primera parte, y cuando el Señor nos permite, daremos la segunda parte. Símbolos, enigma, ajedrez del mundo espiritual. Dios le bendiga a todos. Lo que usted no entienda, amados hermanos, lo entenderá después. Yo sé que son temas fuertes. Un gran abrazo, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Ebenezer.